Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este vivo, bienvenidos en este domingo. Hoy vamos a estar hablando un poquito, vísperas de la luna nueva en el signo de Cáncer y todo lo que esto va a representar a nivel mundial como la apertura de un ciclo. Y vamos a estar viendo un poco también temas de Argentina, por supuesto, cómo esto le cae a la Argentina, qué ciclo comienza. Y bueno, vamos a estar haciendo un poco una mirada astrológica sobre todos los eventos que van a empezar a ponerse como en juego, ¿no es cierto? En juego a nivel mundial y especialmente, como digo, una gran crisis que se avecina. Venimos hablando mucho de esto, pero también es una gran crisis moral, ¿no? Empieza un periodo como de una gran crisis moral, muchos temas de los que te vengo hablando hace tiempo, todo esto que está pasando con los medios, todo esto que salió a la luz a nivel mundial con esta película. Por eso le quise poner este nombre, en honor especialmente a todas las víctimas, eh, y un mundo que empieza a tener que pasar por un gran examen, ¿no?, moral. ¿Y quiénes somos en realidad? Esto no es solamente una pregunta para los líderes, los gobernantes, los poderosos, sino también es una pregunta para todos nosotros como seres humanos, como sociedades y como pueblo. Así que bueno, desde ya les agradezco, por supuesto, gracias a todos los que forman parte. Si sos nuevo, te invito a que te suscribas a esta comunidad esotérica. Y por supuesto a vos que me bancás siempre, estás del otro lado, gracias totales por estar. En este domingo especialmente, de frío tremendo, me ves un poco con la bufanda porque estoy ya con la garganta medio, y bueno, un poco, prefiero exagerar. Bien, bueno, bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos en este domingo. Quiero saber qué te agarré haciendo en este domingo. ¿Quién se está tomando un mate conmigo? Vamos a ver. ¿Quién se está tomando un mate conmigo? Mis amores, bienvenidos. Bueno, tiempos recontra complicados, ¿no? Que venimos pasando. eh, y un poco toda esta puerta que se abre. Yo te hablé mucho sobre algo que se venía con respecto tanto a los medios de comunicación, ¿no es cierto?, como con todos los temas que tenían que ver con cosas que iban a salir a la luz, que involucran mucho a los poderosos. Y bueno, veníamos hablando mucho, ¿no?, de estas cosas. Saben, todos saben, los que conocen mi historia, que me seguís hace rato y conocés un poco mi historia, que estos temas son un poco fuertes para mí, pero bueno, vamos a meternos de lleno igual. Eh, y vamos a hablar un poco entonces de lo que es la luna nueva, ¿sí? Ustedes me dicen si leen bien igual, si leen al derecho. ¿Sí? Luna nueva en el signo de Cáncer. ¿Sí? Luna nueva en el signo de Cáncer. Siempre sabemos que una luna nueva es un momento de apertura, ¿no es cierto? Un ciclo que comienza. Y una cosa muy importante que vamos a tener que tener en cuenta es que en esta luna nueva nosotros vamos a estar en una oposición Sol, Luna, en oposición a Plutón. Cosa que, bueno, no es menor, ya saben, ¿no es cierto? Pluti no se anda con juegos. Plutón desde Capricornio, la Luna en conjunción al Sol desde el signo de Cáncer. Y vamos a estar en cuadraturas con los ejes Aries-Libra en este momento de los nodos, ¿no es cierto? Nodo norte y nodo sur. Hace poco les hice un video sobre este tema de los nodos, ¿sí? Les hice un video sobre este tema de los nodos, así que vayan a verlo, porque el cambio del eje nodal a nivel mundial, te hablé de muchas cosas sobre todo esto que estamos viendo y sobre todo lo que viene. Y bueno, especialmente en este momento se está conformando el cuadrado cósmico, ¿no es cierto? Un cuadrado cósmico es un momento de alta tensión, en el cielo, eh,
está compuesto por un conjunto de cuadraturas y las cuadraturas son momentos de tensión, ¿no? Entonces, y nada más y nada menos involucrando a Plutón y a Sol-Luna, ¿no? Que es un poco las energías, si quieren, primarias, ¿no es cierto? Las energías primarias, tanto si lo pensamos a nivel mundial como a nivel personal individual. Vamos a estar hablando de esto después en el canal de Escuela de Brujas. Te invito a que me sigas en ese canal de YouTube también, donde vamos a estar mirando esta luna, pero más a nivel evolutivo. Pero bueno, tengamos en cuenta que Sol-Luna son los ejes de, bueno, un poco las esferas de los gobernantes y los líderes y demás, y la luna los pueblos. Entonces es un cuadrado cósmico, como digo, que involucra las energías primarias, ¿no es cierto? Las energías primarias en oposición a Plutón en un cuadrado de alta tensión. ¿Qué significa esto? Que es un momento donde muchas cosas se van a poner en juego para la humanidad toda, ¿no es cierto? Y el gran tema va a ser un poco, como dije, esta crisis moral. Bueno, por otro lado, tengamos en cuenta que es la última luna nueva, ¿sí? En el signo de Cáncer, donde nosotros vamos a tener esta oposición de Plutón desde Capricornio, ¿no? Y Plutón está en el grado 29, o sea, el grado crítico, el grado arrasador, o sea, donde Plutón está terminando de destruir todo lo que queda del viejo mundo, de las viejas formas, de los viejos liderazgos, de los viejos sistemas y regímenes de poder. Y está también descabezando mucho a todos aquellos, ¿no? Los grandes monopolios, los poderosos, las cabezas coronadas, ¿no es cierto? Eh, y todas esas esferas, ¿no es cierto?, que hasta ahora fueron como los reyes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como tenemos el Sol en Cáncer, siempre nos va a hablar de los partidos que están opuestos al régimen actual, ¿sí? Entonces, podríamos pensar que Sol conjunción Luna son los líderes que tengan más que ver con las oposiciones, ¿sí? A los que están gobernando en cada lugar del mundo, todo lo que se oponga a los regímenes actuales, líderes y pueblo en oposición a ese sistema, a esos, si se quiere, no sé, a los que están como gobernando ahora eh, y que están en un gran proceso de desintegración, de desintegración. Esto, insisto, en el mundo. Estamos hablando de predicciones mundiales en este momento. Entonces vamos a ver una gran crisis con todas esas representaciones que ya son prehistóricas porque pertenecen a un mundo viejo, y vamos a ver mucho estos nuevos líderes que se oponen a esos viejos regímenes en conjunto con los pueblos, ¿no es cierto? Y no es casual que justamente tengamos ya el eje nodal en Aries. En Aries significa los nuevos líderes, la nueva forma de liderar. Nodo sur, no norte, perdón, lo que tenemos que aprender para el futuro. Y el nodo sur que está cerrando ciclos, ¿no es cierto? Ciclos que van a tener que ver, yo siento mucho con temas de justicia, temas del desequilibrio, las relaciones con los otros, a nivel de las comunidades, a nivel de los países. Es como que acá empieza a girar una rueda, ¿no es cierto?, que va a marcar este proceso de el nuevo mundo al que vamos. Fijémonos además que esto es interesante porque todos estos que están formando el cuadrado cósmico, como te digo, que es un cuadrado de alta tensión, ¿sí? Es un cuadrado de alta tensión, está sucediendo en signos cardinales. Y vos por ahí dirás, ¿qué significa que son signos cardinales? Bueno, los signos cardinales son los que empiezan el movimiento. Entonces vos imagínate la rueda de la fortuna. Cuando todos se suben al signo cardinal, la rueda empieza a girar de nuevo, empieza un nuevo ciclo, ¿sí? Y esta puerta, siento que este es un gran momento, ¿no es cierto?, donde va a haber mucho el replanteo
de lo que somos como sociedades, qué significa ser, ¿no es cierto?, la identidad por pertenencia, qué significan esos líderes que teníamos, sobre qué bases y fundamentos construimos hasta acá, qué hicimos con la tierra, qué hicimos con los débiles, qué hicimos con los derechos de algunos humanos, qué hicimos con los recursos, qué hicimos con el dinero, qué hicimos, qué hicimos. Y este es un momento para preguntarnos todos, como dije, no es un momento solo para que los líderes se lo pregunten, es un cuestionamiento para todos. Bueno, esto un poco como introducción, vamos a empezar a desarmar ahora esto. Desde ya les agradezco a todos los que puedan compartir esta información, este vivo, este video. Te agradezco, por supuesto, por el like, la manito arriba, me ayudas un montón a llegar a más gente. Y la realidad tengo que decirte que este video es importante que lo guardes, es importante que anotes los temas más importantes que voy a hablar hoy, porque a partir de estos temas van a ser todas las próximas transformaciones a nivel mundial de los próximos años. Y probablemente los temas de este video los vas a tener presentes por mucho, mucho tiempo. Te vas a acordar de mí. ¿Ok? Bueno, bienvenidos todos. Hola Beatriz, mi vida, Corina, bienvenidos todos. Bueno, ¿cómo andan? Voy a tomar otro matecito. Vamos a ver también cómo esto le va a pegar al tema a la Argentina. Prepárense porque, a ver, dice por ahí. Movimientos de tierra en muchos lugares del mundo, 5 huracanes en un día en Chicago, volcanes en erupción en Islandia, tal cual como lo predijiste. Mi vida, más predicciones cumplidas. Y gracias por la info, gracias a todos, mis amores. Bueno, vamos a ver un poquito entonces este tema. Y le quise poner el nombre de esta película que está revolucionando, ¿no es cierto? Está revolucionando todo y yo creo que, como digo, es un momento, ¿no es cierto?, de gran crisis moral a nivel mundial, donde muchas cosas van a salir a la luz. Esta película yo creo que es la apertura de este proceso. Y como todos decimos, ¿no es cierto?, no existe la casualidad, no existe la casualidad, ¿no? El terreno se prepara para un momento y llega ese momento y se dispara la noticia, se dispara la verdad, sale a la luz lo que es necesario empezar a depurar. Y para mí, que no creo en la casualidad, siento que esto es el momento perfecto, es la antesala de muchas cosas que vamos a estar sabiendo, conociendo, porque este tema es la punta del hilo, ¿no es cierto? Y me parece un tema que es terrible. Y también decirles que siento que esto va a pegar muy fuerte a todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Ya voy a estar haciendo la revolución de Estados Unidos, pero especialmente porque hay tantas cosas que van a tener que explicar, ¿no es cierto? Se está hablando mucho de casos anteriores, como el de Jeffrey Epstein también. Te recomiendo que te informes sobre ese tema. Que él era un magnate que tenía una isla, ¿no es cierto? Y llevaba a los grandes millonarios del mundo, incluidos los reyes y los príncipes, hubo muchos involucrados en eso, y traían chicas de todas partes, ¿no? Que las mantenían todo el tiempo drogadas y demás, y se las llevaban a esa isla a hacer sus fiestas. Hay un documental muy interesante en una de estas plataformas que tenemos ahora de cines. Te recomiendo que lo mires y te informes sobre quién fue Jeffrey Epstein, especialmente porque justamente un día antes de que él tuviera que declarar, y por qué no dar nombres, apareció, ¿no es cierto?,
muerto en su celda, por decirlo de alguna manera. Ustedes me entienden, ¿no? Pero bueno, todo tiene un tiempo de ser y siento que este tiempo va a ser el tiempo donde la voz ya no se va a poder callar o no se va a poder, eh, no se va a poder como, no sé, no se va a poder seguir escondiendo tanta verdad, ¿no es cierto? Tanta verdad. Y me parece que es re importante que en este momento, donde se van a caer tantas máscaras, y esto no solamente lo vamos a ver a nivel mundial, sino que en la Argentina, sino que a nivel personal vos también lo vas a ver en tu vida. Es un momento, como digo, también para hacernos muchas preguntas nosotros, como personas, como seres humanos. Estuve mirando mucho entrevistas de este hombre que hizo la película con este actor tan maravilloso, Jim Caviezel, ¿no? No es casual que haya sido Jesucristo también. Y digo, cuando él dice, yo me enteré de un montón de cosas y ya no pude mirar para otro lado. Ya no pude mirar para otro lado, ¿no? Qué tremendo eso, ¿no? Cuando somos conscientes de que estas cosas pasan y sin embargo tanta gente mira para otro lado, ¿no? Qué increíble eso. Nosotros lo vemos acá también en la Argentina, ¿no es cierto? Con estos personajes siniestros que hace poco fueron acusados de haber tenido participación en hechos de abusos de menores y de repente pueden presentarse en la alfombra roja de una premiación, ¿no? Y la gente va y los aplaude. Y se sientan en la misma mesa, pisan la misma alfombra y hacemos de cuenta que no pasó nada. Qué increíble, ¿no? Vivir en esa sociedad me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza. Así que bueno, como les dije, es un momento para que vos también te preguntes qué estás haciendo vos al respecto, ¿no? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Cuando vemos la injusticia, cuando vemos el abuso, cuando vemos el aprovechamiento, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Este examen es un examen que vamos a tener que rendir todos nosotros. No son solamente algunos, ni es solamente en algunas partes del mundo. Somos todos nosotros, ¿no es cierto? Y a vos también se te va a caer la máscara. A vos también, ¿sí? Así que es un buen momento para replantearnos y preguntarnos muchas cosas, ¿no? Para preguntarnos muchas cosas. Y como les digo, siempre nos vivimos quejando de la corrupción y demás, pero vivimos dejando el auto en doble fila, estacionamos en la ochava, tapamos el garage del otro, tapamos el paso para el discapacitado, maltratamos a los animales, o sea, me parece que es un momento para sacarnos las túnicas, como lo dije ya en otro video, sacarnos las túnicas y empezar a hacernos una pregunta fundamental. ¿Quiénes somos? ¿No es cierto? Bien, bueno, entonces, como digo, es una luna nueva en Cáncer. Va a estar muy en juego acá el tema de, como dije, todo lo que sean partidos de oposición, opositores a las estructuras establecidas que se están cayendo. Entonces, esto lo vamos a ver en todas partes del mundo. Vieron que últimamente tenemos mucho esta cuestión de las elecciones muy polarizadas. Y eso ya te viene como hablando, te va dando el pulso, ¿sí? Un poco de lo que va pasando, ¿no? De esta cosa como de que cada vez la gente se siente menos representada por una idea, entonces por eso hay tanta polarización. También hay mucha gente que ya no quiere ir a votar nada, no quiere elegir entre el menos malo, ¿no es cierto? Como que ya no quiere elegir nada. Eh, y siento que todo esto es parte del proceso, ¿no? Porque como digo, luna nueva en Cáncer, van a aparecer nuevos líderes. Yo de esto te vengo hablando hace un montón. Nuevos líderes.
y son líderes que se van a oponer a los viejos sistemas que ya no van más, que ya no funcionan, que se están cayendo. Plutón en grado crítico va a poner el mundo a temblar, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con que lo que creíamos ser, lo que creías que eras, ¿no es cierto? Yo siento que acá son preguntas fundamentales que van a pasar todas las sociedades, ¿no? En todas partes del mundo va a haber una cosa como de preguntarse qué significa ser, no sé, argentino, qué significa ser español, qué significa ser colombiano, qué significa, ¿no es cierto? La identidad por pertenencia, las costumbres, el sentido de nación o de patriotismo, el alma de la nación y del pueblo, ¿no? Y como dije, en oposición a Plutón, desde el grado crítico de Capricornio. Esto va a volver a pasar dentro de 250 años. Entonces, para que vos entiendas la trascendencia de un hecho, ¿sí? Es la última luna nueva en Cáncer en oposición a Plutón desde Capricornio. Hasta dentro de 250 años. ¿Te imaginas la importancia que tiene este momento? Bienvenidos todos los que van llegando. Esto se va a extender por todo el mundo, chicos, esto se va a extender por todo el mundo. Claramente que va a haber lugares donde más, lugares donde menos, como todo, o sea, ¿está bien? Las identidades por pertenencia, pero esto siento que va a tener mucho que ver, tanto con los pueblos como con esas formas de liderazgo, ¿sí? O sea, por eso van a nacer muchos líderes opositores que van a tomar una gran fuerza, porque el pueblo va a empezar a apoyar todo lo que vaya en contra del régimen establecido. ¿Se entiende a lo que voy? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, luna nueva en Cáncer, en oposición a Plutón, las condiciones del tiempo también. Les digo que el tema del clima va a ser un tema caótico. O sea, acá hay todo una transformación, pero como dije, signos cardinales, chicos, signos cardinales. Los signos cardinales, todos se subieron a la combi, pero vos, el cardinal es el que prende el motor y arranca, ¿ok? Entonces, todos los temas de cambios climáticos tienen un significado más trascendental, no es solamente el niño, la niña, no, es todo un cambio cíclico y va todo, va todo conjunto, ¿no es cierto? La tierra, el clima, las sociedades, la identidad por pertenencia, los falsos líderes, la nueva forma de liderazgo, ¿no es cierto? El nacimiento de las comunidades. Todo, si vos lo pensás, todo va al unísono, creando una nueva rueda, un nuevo ciclo. ¿Está bien? Un nuevo ciclo que comienza, ¿sí? Entonces, como dije, Cáncer, ¿no? Los fundamentos de las naciones. Las condiciones de vida de los pueblos. Y esto va a estar en jaque en todas partes, porque el cambio climático, en este punto de la rueda, va a poner en jaque las condiciones y la calidad de vida de todo el mundo, digamos. No es una cuestión de pensar que les va a pasar a algunos. Esto va a afectar a todo el mundo. ¿Ok? Bienvenidos. Gracias, Patricia, por ese apoyo. Gracias a todos los que colaboran con este canal. Como dije, el sentido de nacionalismo, el alma de las naciones. Va a haber todo un cuestionamiento, ¿no?
Plutón desde el 29, el grado 29 arrasando con todo, con todo, con todo, con todo. Los poderosos, los gobernantes, los reyes, las cabezas coronadas, las viejas estructuras de poder y los viejos sistemas de capitales. Hola, viejos sistemas de capitales. Se va a notar mucho, chicos, se va a notar mucho quién es quién. Se va a notar y se va a notar mucho quién es quién. También se va a notar mucho quién sos vos. Así que es un buen momento para que te lo preguntes, ¿no? Vamos a ver, dice... Ah, miren, ahí está. Bien, entonces, como les dije, cuadrado cósmico, todos signos cardinales, se pone en movimiento acá la rueda. Este es un cambio radical. Acordate de esta luna, acordate de este video, acordate de este día, porque es el inicio y arranca la rueda a girar. Acabamos de cerrar un ciclo en la luna anterior y ahora vamos al inicio de un nuevo capítulo. ¿Está bien? Entonces, como dije, el cuadrado cósmico, Plutón, Capricornio destruyendo todas las esferas de poder. Libra, el nodo sur, cerrando ciclos, rendir cuentas con la justicia, el balance y el equilibrio, las relaciones con los otros, y en este sentido tiene mucho que ver de las relaciones entre las naciones. Se van a cerrar muchos ciclos acá, porque cada uno va a mostrar quién es. ¿Ok? Se caen las falsedades, ¿no es cierto? Nodo norte en Aries, nuevos líderes que van a nacer, nuevos líderes. Sol luna en Cáncer, ¿quiénes somos? ¿Quiénes creíamos que somos, pero quiénes somos en realidad? Como pueblos, como humanos, ¿quiénes somos? ¿Está bien? Entonces, estamos ya despidiendo a Plutón de Capricornio. Y vos dirás, bueno, ¿por qué, Caro, este tema de replantearnos un poco quiénes somos? Bueno, pensemos que tenemos muchos planetas de todos estos, los grandes, y no porque sean más importantes, sino porque son planetas lentos que generan cambios mucho más profundos y prolongados en el tiempo, cambios que son más generacionales, ¿no es cierto? Que son Plutón, Neptuno, tenemos a Saturno retrógrado también, vamos a tener ahora también a Júpiter y a Urano. Entonces, fíjate, cantidad de planetas que van a estar en un momento del ciclo todos retrogradando. Y vos decís, ¿qué significa, Caro, retrogradando? Cuando los planetas están retrógrados, es una mirada más introspectiva, ¿no es cierto? Donde la energía parece que se frena. No es que se frena, parece que se frena porque está como pasando lista, ¿no? Tomando nota, haciendo el check-out, ¿no? Como es una energía que en un punto se acumula, ¿no? Se acumula porque vos te fuiste para adentro, te replanteaste un montón de cosas y cuando volvés a salir afuera y salís renovado, ¿no es cierto? Porque ya no pensás lo mismo, no sentís lo mismo. ¿Por qué? Porque te estuviste replanteando cosas. Entonces, imagínense esto, todos van para adentro, momento de gran replanteamiento de la circunstancia, ¿no? Y luego se empiezan a poner todos directos para fin de año, tac, 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 uno atrás del otro. Así que, mis amores, muchas cosas. Bien. Neptuno va a estar en este momento. Neptuno es un planeta muy caótico, cuando hablamos especialmente de astrología mundana, en un trígono, que es una llamada telefónica, como te dije antes. ¿Sí? Nos llamamos por teléfono y decimos, che, hacemos esto juntos, ¿te parece bien? Con el Sol y la Luna. Entonces, ojo,
ojo con que estos nuevos liderazgos no generen de vuelta esta cosa del fanatismo ciego, ¿no es cierto? Porque esto no es una cuestión de que ahora de que cambiemos ciertos líderes, ¿no es cierto? Que no podíamos discernir entre lo bueno y lo malo porque estábamos en la luna de Valencia del fanatismo, ¿no? Y que ahora cambiemos al personaje para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ojo con eso porque siento que se puede generar un gran fanatismo por esos nuevos liderazgos y que puede llevar también a una situación de caos incluso mayor, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener a Saturno, ¿sí? Saturno, tremendo Saturno, ya todos lo saben, si me seguís hace rato, la energía de Saturno tremenda, ¿sí? Bienvenidos todos los que van llegando, mis amores. Ah, en Santa Fe que están en plenas elecciones, chicos, sí. Bueno, como les decía, Saturno, desde Piscis, ¿sí? Saturno está tomando el examen moral al mundo. Saturno está tomando el examen moral. Piscis integra el todo, es el sentido y la conciencia de la humanidad, es el sentido y la conciencia de que somos todos iguales, de que todos somos uno, es el sentido y la conciencia del ecosistema todo, la tierra, el ser humano, los animales, ¿no es cierto? Es el todo. Piscis cierra el ciclo. Entonces ya no es lo que yo quiero, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo tengo. Piscis es todo, encierra todo. Y Saturno entró en Piscis para tomar el examen moral. Y no es casual que estemos a las puertas de un cambio de ciclo del mundo y Saturno cayó en Piscis a tomar el examen. ¿Quiénes pueden pasar y quiénes no? ¿Quiénes van a poder, quiénes ¿quiénes van a poder realmente ser parte de esa nueva conciencia a la que vamos y quiénes no? Selección natural. ¿Está bien? Saturno está tomando el examen moral. Basta de fantoches, basta de mentiras, basta de hacernos los que, ¿no es cierto? Y en palabras de Marcela, mi vida, que, bueno, ya verás este video si no estás acá, pero sabe que te amo. Como dice Marcela, ser y no parecer. Y este va a ser el mensaje, ser y no parecer. Saturno nos está tomando la conciencia, nos está tomando el examen moral de conciencia a todos. Y te lo acaba de exponer con una película que refleja lo más, yo diría lo más triste, lo más terrible, lo más siniestro, ¿no? El ser humano es el único ser vivo capaz de matar a sus iguales, capaz de despedazarlos, desmembrarlos, abusarlos, aprovecharse. No sé, el ser humano tiene tanto que aprender, ¿no? Y nosotros nos creemos tan importantes, tan superiores, ¿no? Yo me pregunto, superiores según quién, ¿no? El examen moral. El examen moral es para todos nosotros. Y quiero decirte que esta experiencia la vas a vivir en tu vida personal y privada también, donde vas a ver muchas cosas como son. Así que prepárate para empezar a ver, para empezar a ver. Entonces, como dije, ser y no parecer, ¿no? Y todos vamos a pasar por ese juicio. Saturno, el dios del tiempo, la ley y el orden, ¿no es cierto? ¿Quién está preparado y quiénes tienen que volver a dar el examen? ¿No es cierto?
Siento que va a salir acá, es muy posible que todo lo que esta película está queriendo promover, que incluso tengo entendido que ellos quieren promover una ley, es muy probable que esa ley salga, ¿eh? Es muy probable. Esto va a traer cambios, es la punta del hilo, es la punta. Esto no es como ¿no? Esto recién empieza. Y es muy posible que consigan esa ley. Piscis, la casa 12, rige las cosas ocultas. Saturno vino a poner orden. El terrorismo, todo lo que tiene que ver con situaciones de rehenes. Fíjate si no te suena. La manipulación de la verdad. Saturno vino a poner orden. Los derechos de algunos humanos o de todos. Saturno vino a poner orden. Crimen, los espías, el narcotráfico y las drogas. Saturno vino a poner orden. Mucho movimiento de ejército, policía y mucho tema de leyes de defensa y de temas de defensas de los países. Y esto va a tener que ver con esto que te digo, nodo sur en Libra. Muchos pactos, tratos, acuerdos internacionales van a empezar a temblar. Mucho tema de fronteras. Y mucho tema de que cada uno va a defender lo suyo. De esto ya te hablé hace un montón. Vamos a ver qué más. Por otro lado, este Saturno va a estar en una oposición. No quiero sacar este porque es como re importante, pero Saturno está en una oposición a Marte en Virgo. Yo te hablé de esto. Te hablé de esto en un video hace poquito, ¿no? Marte en Virgo, la salud del mundo, ¿no? Entonces, Saturno, en oposición a Marte, este tema de las polaridades climáticas lo vamos a ver profundizarse mucho más, ¿no es cierto? Las olas de calor asesinas y los témpanos, las heladas, o sea, las polarizaciones totales, así como lo vamos a ver también y como lo estamos viendo en todo lo que es la política, la polarización, ¿no es cierto?, de las ideas, los que todavía sostienen viejos sistemas, ¿no? Y quieren seguir viendo cómo siguen haciendo que la gente mire para otro lado, se calle, ¿no? Pero este puede ser un momento de revolución donde la gente empiece a decir, ¿sabes qué? No miro más para otro lado porque no quiero. Al final del día es tu decisión mirar para otro lado, ¿no? Es tu decisión. Estacionar el auto en doble fila es tu decisión. ¿No es cierto? Callarte cuando ves una situación de maltrato o de abuso es tu decisión. Es tu decisión. ¿No es cierto? Entonces, todo eso va a estar así en tela de juicio. Desastres del tiempo que van a poner el mundo a temblar. Así que prepárense aguas heladas y calor asesino. Y esto recién empieza. ¿Está bien? Sí, ahí Susana González está nombrando al príncipe. Por supuesto que él está incluido. Él está incluido. Por eso les decía que si ustedes buscan ese documental sobre este personaje que les decía, el señor Jeffrey Epstein, te vas a horrorizar de lo que vas a ver ahí. La señora sigue libre, además, porque él tenía una empresa con la mujer. O sea, ellos tenían como una... Ella era una mujer, perdón, que tenía muchos contactos del mundo del gobierno, de los reyes,
¿no? Una mujer con una familia muy de este estilo. Eh, y bueno, lo conoce a este hombre que era un encantador de serpientes. Y entre los dos conforman esta especie de, ¿no es cierto?, no sé cómo decirlo, de empresa de reclutamiento, podríamos decirlo así. No sé cómo decirlo con otras palabras. Y bueno, y ellos tenían una isla en un lugar paradisíaco. Entonces iban todos estos señores importantes, ¿no es cierto? Los príncipes, los reyes, todos ellos iban eh, a pasar un fin de semana y esta gente tenía un conglomerado de chicas entre adolescentes y los 20, todas, por supuesto, ¿no es cierto?, reclutadas sin papeles, sin esto, que se estaban escapando de algo o de, bueno, ¿no es cierto? Eh, y como dije, él, un día antes de declarar, aparece muerto, ella sigue libre, ella sigue libre. Tantas cosas que es necesario que nos expliquen, ¿no es cierto? Tantas cosas. Pero bueno, también acá el señor este se pasea en la alfombra roja y va a las entregas de premios, ¿no? Entonces, todo puede ser, básicamente, ¿no? Y la gente lo aplaude, me encanta. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener también, como te dije ya en un video anterior, Venus que va a estar en una cuadratura a Urano. Entonces, claro, Venus en Leo. Leo tiene tanto que ver con todo lo que son los medios, el mundo artístico, el mundo del cine, el espectáculo. Pero claro, es como que está viendo está uranizado todo eso, ¿no? Está como recibiendo ahí, te cayó el rayo y te hizo explotar todo, porque estas cosas no se las veía venir nadie. No se las veía venir nadie, ¿no? Urano tiene ese efecto, ¿no? Como algo que de repente, ¡pah! Y vos decís, ¡ah! ¿No? O sea, algo como medio así. El mundo del espectáculo en shock, te digo. Esto recién empieza. Y además está Venus en conjunción a la luna negra, o sea que nos van a mostrar mucho el lado oscuro de todas estas empresas que nos vendieron sueños durante tantos años, ¿no? Y que mucha gente los tenía como idealizados, ¿no? Como, ¿no es cierto? Sacando el lado oscuro, mucho tema de medios, pero también mucho tema de reclamos de medios y mucho tema de nuevas generaciones. Vienen nuevas generaciones, ¿no? Como todo ese mundo de Hollywood eh, también se va a ir depurando, ¿no? Es como que ya nada va a ser lo mismo. O sea, esto se lo lleva puestos a todos, señores, ¿no? Y de esto te hablé la semana pasada y viste que ya esta semana hubo una movilización. Te lo puse ahí, te subí un video en predicciones cumplidas. Pero esto, como digo, recién empieza, ¿sí? Y van a aparecer nuevas generaciones que yo creo o sea, es como que ya esta cosa de ser famoso y como, no sé, y Hollywood, ¿no? Y los millones. Y yo creo que ahí van a aparecer nuevas generaciones que van a tener otros conceptos de todo eso, ¿no? Nuevas generaciones de directores, nuevas generaciones, nuevas formas de hacer películas, nuevas formas, probablemente también las temáticas, ¿no es cierto? Claramente van a ser otras. Ya como digo, el mundo que conocemos no va más. Vamos a ver qué más. Bueno, ahí ustedes me dicen si me siguen. Ahí me están contando de España también.
Ahí Norma me dice que está presa. Bueno, hace poco se hizo un documental sobre ella. Y bueno, si está presa fue mucho después que pasara todo lo que pasó con él, ¿eh? Porque dice. Bien. Bueno, entonces, Júpiter va a estar en una cuadratura a Mercurio. Entonces, mucho tema de vientos, huracanados, Júpiter engrosa, ensancha, agranda, ¿no? Mercurio, el viento y especialmente todo lo que son las comunicaciones también, ¿no? Mucho tema va a haber con lo que sean viajes, mucho tema de fronteras, mucho tema de comercio entre naciones, internacional. Va a empezar a haber acá va a empezar a haber no quiero decir una palabra que no, va a empezar a haber un caos. Te vas a acordar de mí. Júpiter en Tauro, ¿no es cierto? Tauro, la tierra estable, tranquila, donde vos estabas pastando y que Urano te vino a sacudir cimbronazo tras cimbronazo, te prendió fuego el campo, básicamente. Y Júpiter expande todo lo que tenga que ver con temas climáticos, todo lo que sea los movimientos de tierra, ¿no es cierto? Así que de esto va a haber un montón por ahora, chicos. Esto sigue. Y la gran crisis internacional de transportes en torno al dinero, a la forma de comercializar, en torno a las comunicaciones, en torno a los discursos. Siento que va a haber mucho discurso de esos que se rasgan las vestiduras, ¿no? Pero como que ya la gente le revolea huevos, es como, yo me imagino a todos los representantes, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? Que salen a rasgarse las vestiduras y la gente a los tomatazos, ¿viste? Como, sáquense las túnicas. Mucho tema de comercio, crisis y mucho tema de recursos, mucha crisis de recursos y de cómo los van a transportar, mucho tema de exportación, importación y no sé qué, y los tratados y los pactos que van a cambiar, los países que eran amigos que ya no los van a hacer más, y hacia allá vamos, ¿no es cierto? Un momento de gran intolerancia y lo vas a vibrar, ¿no es cierto? La intolerancia imperante entre los países también. Una crisis moral. Júpiter, la moral, la verdad, la filosofía de vida, las creencias, la fe. ¿No es cierto? En cuadratura Mercurio, la mente, las ideas, la comunicación, la palabra. Una gran crisis moral que se va a poner, va a sonar, va a sonar. Yo creo que esto lo vamos a ver desde libros libros que van a salir, revistas, noticias, medios de comunicación, periodistas, famosos, lo que se te ocurra. Y los jóvenes, yo creo que los jóvenes van a cumplir un rol vital en este periodo, porque los jóvenes ven el mundo de otra manera, ¿no? Ven el mundo de otra manera. Y a veces se tiende a pensar que los jóvenes, ¿no? Como que están en un mundo de, no sé, Narnia o qué. Yo creo que los jóvenes son mucho más reactivos de lo que nosotros somos y de lo que también, ¿no es cierto?, generaciones más adultas, más Saturnos, lo son en este momento también, ¿no? O sea, hay mucha gente que hoy se queja sentada en el sillón, ¿no? Como. Y está bien, por ahí vos en otro momento de la vida saliste con la cacerola, ¿viste? No sé. O sea, no es un tema de juzgar, pero creo que los jóvenes van a ser mucho más reactivos a
a levantarse contra la injusticia, por esa lucha, ¿no es cierto? Por esa lucha, van a levantar la voz, van a tomar la posta en algún punto, ¿no? Mercurio, los jóvenes. Una gran revolución en la educación también, ¿no? La crisis moral se va a inflar. Júpiter. Júpiter toca y ¡pum! Expande, ¿no? La crisis moral. Se van a caer las caretas de todo el mundo. La tuya también. La crisis moral. Y lo vamos a ver en los medios de comunicación, lo vamos a ver en todas partes, ¿no? Como en todas partes lo vamos a ver. Va a ser como un grito así. ¡Ah! Una gran revolución que van a producir los jóvenes, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ojo también con, bueno, mucho tema de censura, ¿no es cierto? Porque la cuadratura acá nos habla de los señores burgueses, que también representan a Júpiter, los señores burgueses, la iglesia, ¿no es cierto? Como todo ese sector de, ¿no? Los grandes señores feudales y que van a querer callar a todo el mundo, o sea, van a que, uff, pero no van a poder ya. Es que ya hay algo ahí que como digo, ¿no? Cuando ya tiraste el ovillo, ya hay algo que ya empezó, ya se fue, ya está. Es cuestión de tirar un poco más, no, no tiene retorno, señores, no tiene retorno, esto no tiene retorno. Así que bueno, la crisis moral, la crisis moral. Bueno, vamos a ver un poco, ¿sí? Todo esto a nivel mundial. Espero que hayas tomado nota, espero que guardes este video, lo compartas, lo vuelvas a ver, ¿sí? Luego vamos a hablar sobre este tema en mi otro canal, Escuela de Brujas. Te invito a que me sigas en ese canal, por acá por YouTube, donde vamos a estar viendo un poco este mismo tema, pero a nivel más personal, evolutivo, porque esto también va a impactar en cada uno de nosotros, ¿no? De forma más individual. Así que bueno, vamos a estar mirando un poquito eso. Y vamos a ver ahora un poquito entonces Argentina. Mira, sí, mira, sí te lo digo. Argentina y cómo le va a caer esta luna nueva a la Argentina. Vamos a ver un poquito, me vas a ver un poquito ir y venir porque voy a estar con la aplicación. Bueno, luna nueva. Ay, Dios mío, bueno, chicos, ¿qué decirles? Esta luna nueva a la Argentina le va a caer en el eje, va a tener un poco un ascendente Sagitario. Yo creo que hay todo un tema de una identidad que va a tener que replantearse mucho los valores, de vuelta, ¿no es cierto? Los valores, la verdad, la ideología, la filosofía de vida. Empieza todo un planteo en la Argentina con esta luna sobre todos estos temas, ¿sí? La ideología, la filosofía de vida, todas estas palabras. Ahí me dicen lo de los guionistas de Hollywood. Sí, bueno, pero tengamos en cuenta, chicos, que la gravedad de un hecho. Imagínense que este director estuvo buscando quién hiciera el papel de este agente, de este agente, y más de 20, 25 actores le dijeron que no. Le dijeron que no, porque con ese papel iban a poner en riesgo su carrera. Entonces, nos rasgamos las vestiduras haciendo cenas, fundaciones, recaudando fondos. Todos unos hipócritas, señores. Son todos unos hipócritas. Dejen de poner fundaciones que lo único que hacen es inflar su propio ego y hagan algo en serio. Y hacer algo es
participar, comprometerte, donde tenés voz para hablar, decirlo. Eso es hacer algo. ¿Saben qué? Métanse todas sus fundaciones donde mejor les queden, ¿no es cierto? Ya no van a sumar más puntos adelante de nadie. Estamos viendo también muchos actores muy famosos que ya no están queriendo más trabajar en Hollywood, porque ya no están más de acuerdo con los papeles que les proporcionan, ya no están más de acuerdo con seguir en un mundo fantoche, ya no quieren representar esos valores, ¿no es cierto? Y vamos a ver mucho esa polarización, pero pensemos que a esta persona, por la temática de la película, más de 20, él dijo, más de 20, 25 actores le dijeron que no. El único que se atrevió fue el señor Caviezel. Y después hablamos y nos rasgamos las vestiduras, hablando de derechos humanos, hablando de la injusticia. ¿Qué? Sáquense las túnicas, señores, porque dan asco. O sea, es todo lo que tengo para decir, ¿no es cierto? Lo mismo en la Argentina, ¿no es cierto? En la Argentina que la fundación de lo no sé cuánto y la cena de no sé qué para recaudar fondos para no sé cuánto, pero hay un montón de temas de los que en la República Perdida no se habla, no se habla. Y si vos vas al interior del país, los postes están llenos de fotos de niños desaparecidos, llenos. Pero de todo eso no se habla, ¿no? Y porque es poco, ¿no? Vende, la verdad que no vende, ¿cierto? Solamente vende si es alguien famoso, ¿no es cierto? Entonces, saquémonos las túnicas, ¿no? Dejemos de rasgarnos las vestiduras y empecemos a hacer algo. Y para mí, y es mi humilde opinión, no digo que sea la verdad, no tiene por qué ser la verdad para vos, pero para mí empieza por uno, empieza por no estacionar más el auto en doble fila, comprometete a eso, ya estás aportando un montón, ¿no es cierto? Si tu vecino maltrata al perro, denuncialo, ¿no es cierto? Yo he llamado a la policía muchas veces para denunciar maltrato animal, por ejemplo. Me he peleado con mucha gente en la calle por eso. Entonces no es algo que uno lo dice y no sé, ¿no? Como una imagen que vos querés dar. Es algo con lo que te comprometés, ¿no es cierto? A mí me pasó, por ejemplo, de, no sé, ver el perro en el auto, dejaron al perro en el auto abajo del sol. Y yo lo primero que hice fue llamar al 911, dije, ¿cómo? O sea. Y por allá aparece una señora que venía al auto. Le digo, menos mal que viniste, le digo, porque yo ya llamé a la policía. Así que no, pero si yo me fui un minuto, no, un minuto quédate vos encerrada en el auto abajo del sol, le dije yo. Así que mejor que te vayas moviendo porque yo ya llamé a la policía. Entonces, comprometerse y dejar de rasgarte las vestiduras es hacer algo, ¿no es cierto? Es hacer algo, es hacer algo, ¿no es cierto? Es eso. Bueno, vamos a ver. Mabel dice, ya que los adultos no supimos hacer un país. Yo no creo igual, Mabel, que los adultos no supieron hacer un país, ¿no? Es un mundo nuevo y es una forma diferente de ver las cosas y bueno, no me parece que sea un momento para sentirnos culpables. Ahí dice la entrevista que hicieron con Agustín Laje, se las recomiendo y también les recomiendo a Agustín Laje, ¿no? Agustín Laje, la verdad que es para sacarse el sombrero.
The Sound of Freedom o El sonido de la libertad. Igualmente, creo que acá no se estrenó todavía, ¿no? Bueno, mis amores, vamos a ver entonces lo de Argentina. No me quiero ir por las ramas porque si no se nos va el tiempo. Eh, dice... Bienvenidos ahí desde México. Bueno, ahí me están preguntando, chicos, por Chile. Hoy estamos en predicciones mundiales. Ahora estoy haciendo un pequeño apartado sobre Argentina. ¿Sí? Y luego vamos a estar hablando de otros países. Vamos a ver. Otra cosa de la que vamos a hablar esta semana es de este tema de planetas retrógrados. Y vamos a ver un poco entonces eso cómo va a estar haciendo, ¿no? Cómo se va a estar emplazando para después cuando todos juntos van a estar haciendo la escalada, ¿no? Y poniéndose directos, básicamente, dice. Bueno, no sé, yo no tengo esa red social que me están nombrando, así que no la vi. Y bueno, voy a intentar verla la película, sí, claramente. Bien, bueno, mi vida, Costa Rica, mis amores, cómo amo Costa Rica. Es el lugar en el mundo que es mágico, Costa Rica. Mis amores. Hermoso lugar en el mundo. Vamos a ver. Bueno, vamos con Argentina mientras y voy a estar haciendo, chicos, más países. Voy a estar haciendo. Bienvenida, Marisa hermosa, dice. Bueno, vamos a ver. Sí, Costa Rica me encanta, Manuel Antonio. Yo me acuerdo que en las playas de Costa Rica vos estabas en la playa y venían los monos y te robaban las cosas de las carteras. Mis amores. Unos lugares paradisíacos, tremendo, hermoso. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir con la Argentina. A ver, dice. Mi vida, Diana hermosa. Bueno, vamos con la Argentina que, como les decía, esta luna va a tener un ascendente en Sagitario. Sagitario mucho, como les digo, la ideología, las creencias, ¿no es cierto? La filosofía de vida, la verdad, ¿no? Así que va a ser un poco esta la discusión que se inicia con este ciclo, ¿sí? Vamos a tener también un eje complicado. Esperen que voy a poner acá, ustedes lo puedan ver. Acá. En el eje 2.8, ¿sí? Que son el eje 2.8, tiene que ver con la economía del país, ni hablar, ¿no? Pero bueno, la casa 2 tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la plata que tenemos o no tenemos, la administración de esos recursos. La casa número 8 tiene que ver con deudas, impuestos, todo lo que va a tener que ver con el dinero de los otros y cómo lo están usando. ¿Sí? Mano en la lata de una manera. Y fíjense que tenemos ahora en 2 a Plutón, así que yo les digo que yo creo que nos van a tener que revelar una verdad dentro de muy poco tiempo sobre lo que está realmente pasando con la economía de la República Perdida. Me parece que hay cosas que ya no las van a poder seguir tapando más, ¿no? Como digo,
Plutón en 2 te lo desintegra por completo y además estamos hablando de un Plutón en grado crítico. O sea, en el grado 29 que está terminando de arrasar con lo poquito que queda. ¿Está bien? Entonces, es muy importante, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta que yo creo que la economía de la República Perdida es como en su fase final. Vieron que yo les decía el otro día terapia intensiva y estamos como en es la fase final. Estamos en la fase final donde, bueno, yo creo que es muy poco el tiempo que queda para que tengamos que empezar a confrontar una realidad que nos están queriendo dibujar hace mucho tiempo. Y bueno, vos ya sabés lo que eso significa, temas de los que te vengo hablando hace un montón de tiempo, así que podés ir a ver videos anteriores, te los recomiendo, cuando te hablé un poco de que, bueno, ¿no? La devaluación encubierta, ¿no es cierto? Un montón de temas que fuimos hablando y que ya mucho tiempo no queda, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener este momento de Sol-Luna, donde la oposición va a hablar mucho sobre todo lo que tenga que ver con la deuda, o mucha gente se va a levantar como a hablar o a opinar sobre eso, ¿sí? Mucho tema de impuestos que van a seguir subiendo, ¿no es cierto? Bueno, todas estas cosas que te van a tomar por sorpresa, pero también quiero decirte que acá en 8, que es la casa de la deuda, está la luna. Así que a mí me parece que hay mucha plata la luna es el pueblo, mucha plata del pueblo que se puede llegar a estar embargando eh, para pagar esa deuda. Y por otro lado, me preocupa que como está Plutón desde la 2 en esa oposición, y ustedes vieron que el fondo viene dilatando el asunto, me preocupa si van a recibir el dinero que están esperando o no, a cuentagotas, o si no lo van a recibir, o que algo ahí me parece que va a como a ting, ¿no es cierto? Se te puede dar vuelta la tortilla en la cara en el minuto, ¿viste? Cuando vos pensabas que, esta sensación como cuando vos pensabas que, bueno, listo, llegamos así, ¿no? Como arañando las paredes, pero llegamos, ¿no? El plan llegar, y en el último minuto, cuando vos te falta una baldosa para llegar, y se te desmorona el asunto, ¿no? Por otro lado, Plutón está desintegrando por completo la casa 2, que tiene mucho que ver con la moneda como tal. Así que yo creo que la desintegración de la moneda va a ser cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Grado crítico. De acá a fin de año, especialmente Plutón sale de ahí más o menos en enero. Así que no quiero ni pensar dónde puede llegar a estar el dólar para fin de año, ¿eh? No quiero ni pensar dónde puede estar. No quiero ni pensar. Bueno, vamos a ver qué más. Ya están embargando a FIP y ABL, dice. Bueno, miren ahí. Bueno, algo va a salir a la luz, no queda mucho tiempo más. Algo tiene que salir a la luz y va a estar todo ese tema, como les digo, de la casa 8, que es la deuda, ¿no? Esperen un poquito, que les digo más cosas. A ver. Dice. Bueno, tenemos una casa 9 bastante complicada y una casa 10 con Marte. Ahora vamos a ver. La casa 9, que tiene mucho que ver con, bueno, estas relaciones internacionales, tienen mucho que ver con todo el eje moral también, ¿no? El eje moral, todas estas cuestiones. Y fíjense que acá tenemos Mercurio con la luna negra, con Venus. Eso nos está queriendo decir que, bueno, la discusión moral, pero también la luna negra que nos viene mostrando mucho todo ese lado oscuro de las discusiones, con lo cual vamos a seguir viendo mucho líderes que quieren estar en esa cosa como del brillo leonino, ¿no? Como de yo acá, el rey de la selva, y a través del discurso de atacar al otro con una agresividad, ¿no es cierto? Y cosas que se van a estar sacando de las galeras, ¿no? Como de tirar esto, lo que hicieron a Patricia, por ejemplo, la luna negra te trata de revolear algo, ¿no? Y se despliega esa oscuridad.
Les recomiendo mucho en mi canal de Patreon, Escuela de Brujas, que subí un poco el material sobre Patricia y qué va a pasar con toda esta situación y qué tanto, ¿no? Porque ahí hay cosas que también ella quiere esconder. Así que ojo también con eso. Y también ese video lo tienen en este canal, en la parte de miembros, monos de selva, ¿sí? Y también tenés lo de Javier Milei ahí. Bueno, entonces, como les decía, tenemos en este momento a Saturno en la 4, la casa 4 de la República Perdida, que tiene mucho que ver con, bueno, un poco la identidad por pertenencia, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con la calidad de vida, tiene mucho que ver con las costumbres, las condiciones de vida, y ya Saturno te está diciendo restricción tras restricción tras restricción, donde nos habla de un momento de gran complicación, restringiendo el salario, restringiendo la calidad de vida, restringiendo el acceso a los recursos, restringiendo. Pero también, al estar en casa 4, es un momento donde la identidad por pertenencia va a estar puesta en ese examen moral, ¿sí? Entonces, de acá a fin de año, yo creo que vamos a tener esta cosa como de, ¿no? De que esta va a ser la discusión. El ascendente en Sagitario, la verdad, los valores, la ideología, la filosofía. Saturno en 4, las leyes, mucho tema de leyes en discusión, de cambio de leyes, de legislación, mucho tema de rendir cuentas, mucho tema de la calidad de vida y las condiciones de vida cada vez más restringidas, o sea que cada vez esto va a estar peor. Y tenemos también a a Neptuno en 4. Así que yo creo que es un momento de gran caos. Neptuno es el planeta del caos, conspiración, crimen, narcos, violencia, los complots, ¿no es cierto? Esta cosa de están todos tejiendo el teje del recontrateje, o sea, olvídense, ¿no? Bueno, acá vamos a tener un Urano en 6. O sea que Urano en 6, yo creo que vamos a tener acá mucho tema de, bueno, de... Y puede haber muchos movimientos, ¿no es cierto?, con temas de trabajadores. Y bueno, una tendencia como a revolucionar cosas establecidas, ¿sí? La casa 5, que tiene mucho que ver con la idiosincrasia, la educación, ¿no es cierto? El mundo artístico también, tiene mucho movimiento, está recontradensa, con el parte de la desgracia, Quirón, ¿no es cierto? El nodo norte. Se va a hablar mucho de esto de la crisis de la educación vamos a estar viendo realmente la desidia que hay en esto, parte de la desgracia, ¿no? Como una educación que está deteriorada, pero mal, y la herida social y cultural que queda en ese sentido, ¿no? Y por último tenemos a Marte, que nos está quedando en casa 10, que es la casa de el gobierno, el poder, los líderes. Marte, la violencia, ¿no es cierto? Y lo vamos a tener en Virgo. Virgo tiene mucho que ver con el análisis. Entonces yo lo que siento es que esto va a tener que ver mucho con, a ver, para mí va a ser un momento de mucho discurso y de mucho análisis y de mucha amenaza, muy violento todo. Marte es como que, ¿no? Cada uno va a querer tomar la posta de lo suyo. Me da la impresión también de que puede haber situaciones donde haya mucha más, no sé, como más militarizado el asunto o más lleno de policía o más como resguardando mucho el entorno, ¿no? Como de las elecciones y también decirles que, bueno, nosotros vamos a este momento de elecciones ahora en La Paso y con Marte allá arriba y yo siento que todo este momento de análisis y de recapitulación y de, ¿no?
que vamos a estar viviendo para las elecciones, llegamos con una violencia, con un clima violento y de amenazas y de no, y probablemente vamos a perdurar ahí y me preocupa cómo va a estar el clima después de la PASO, porque para mí el clima después de la PASO va a empeorar. Y ojo con cualquier situación que se pueda vivir con respecto a los candidatos muy febriles, ¿no es cierto? Como esta cosa del los veo a todos como muy poniéndose todos colorados, inflamados, con una palabra agresiva, pero también ojo con situaciones de agresión que puedan sufrir en estas áreas, ¿sí? Así que bueno, un poco eso es lo que esta luna trae para la Argentina, pero el eje 2.8 es el que me parece que es como que es un momento donde hay algo que se va a tener que blanquear. No queda mucho tiempo más. Así que sí, Marte en Virgo tiene mucho que ver con los trabajadores, ¿no? Trabajadores, tiene mucho que ver con todo tema de agrupaciones de obreros, de trabajadores, ¿no es cierto? Estas cosas. Y bueno, me parece que ahí regente Mercurio, mucho tema del transporte también, ¿no es cierto? Eh, fuego, ¿no es cierto? Quema de, no sé, cortes de camino, fuego. Situaciones pseudo terroristas, podemos decir, ¿no es cierto? Así que bueno, es un tiempo que va a estar recontra denso, chicos, y no creo que lo que venga sea mejor. ¿Está bien? Después de la PASO especialmente. Y bueno, la desintegración total de la moneda, ¿no? O la desintegramos por completo Plutón, ¿no? Desintegra todo por completo y vuelve a nacer de las cenizas. O sea que pero hay que llegar a un punto ¿no? de depuración. Y para que se pueda depurar tiene que salir la verdad. Algo de todo esto, ¿no? Así que bueno. Bueno, mis amores, voy a llegar hasta acá, ¿sí? Voy a llegar hasta acá. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias por haber compartido este rato conmigo. Eh, y bueno, nos vemos muy prontito en este canal y bueno, en el otro también de escuela. Vamos a seguir hablando de todos estos temas. Y bueno, te deseo que tengas un feliz domingo. Y bueno, nos vemos prontito. Chau, chau.